La biotecnología es el uso industrial de la biología, es decir, a la aplicación de los principios y saberes sobre el funcionamiento de la vida a la resolución de problemas diarios del ser humano. Otra forma de entenderlo es que la biotecnología es la ciencia que emplea organismos vivos o sus derivados con fines tecnológicos e industriales. La biotecnología se basa en los saberes de la química, física, ingeniería, biología, medicina y veterinaria, para ampliar los procesos propios de la vida como una herramienta transformadora aplicada a compuestos y materiales orgánicos e inorgánicos. Ello no siempre implica la modificación genética, de modo que ambos campos no deben confundirse. Este tipo de procedimientos y saberes constituyen una industria sumamente antigua, que en tiempos recientes ha adquirido sus mayores potenciales históricos. Así creó las necesidades de legislaciones en la materia, mediante tratados internacionales y leyes locales, para evitar que la ambición industrial acarree problemas biológicos o de salud a la humanidad o al medio ambiente. La modificación del curso biológico de otras especies para el beneficio de la humanidad comenzó en los inicios de la civilización con las primeras culturas agrícolas. La domesticación de las primeras especies animales como perros, gatos, vacas, etc. Y también vegetales como maíz, trigo, sorgo, etc. Estas se las adaptaron a convivir estrechamente con el ser humano. Así el humano tuvo también acceso a numerosas sustancias de origen animal y vegetal, muchas de las cuales a su vez podían modificarse a conveniencia mediante el uso de ciertos microorganismos como la levadura para el pan, las bacterias para el uso de queso o también para las bebidas alcohólicas, de modo que la biotecnología no es principalmente nueva en nuestra historia. Sin embargo, lo que se entiende hoy en día como biotecnología surgió a mediados del siglo XX, con el nacimiento de las tecnologías celulares en los años 60 y 70, especialmente en lo referido a la elaboración de productos farmacológicos. En este desarrollo tuvo una especial relevancia la invención de técnicas de intervención del ADN de microorganismos, lo cual permitió emplearlos a modo de fábrica bioquímica, obteniendo así determinadas proteínas o sustancias de uso médico como insulina, hormonas, etc. El éxito de esta etapa de desarrollo de la biotecnología posteriormente permitió la creación de terapias genéticas y otros mecanismos de lucha contra las enfermedades que instrumentalizan los propios recursos del cuerpo, o que permiten detenerlas incluso antes de que se puedan desarrollar propiamente. En ello, la nanotecnología aparece como el campo futuro de desarrollo. Al mismo tiempo, la agricultura mundial ha acudido masivamente a la biotecnología como una fuente de semillas modificadas genéticamente para sembrar productos más resistentes a las plagas, con frutos de mayor tamaño y otros beneficios similares. Así surgió la comida transgénica, la cual se halla a principios del siglo XXI en el ojo del debate respecto a su impacto en la salud humana y su efecto empobrecedor de la genética de las especies vegetales cultivadas, ya que las supersemillas tecnológicas se benefician por la selección artificial del ser humano, poniendo a las semillas ordinarias en riesgo de extinción. La biotecnología se clasifica de acuerdo con sus áreas de interés, empleando un sistema que le asigna a cada una un color en específico: biotecnología roja o médica. También llamada biomedicina, consiste en la obtención de sustancias y procedimientos que permiten la preservación de la vida humana, curando enfermedades o previniéndolas. Biotecnología verde o agrícola, aquella que tiene que ver con el sector agropecuario de la cadena productiva y que busca inducir en la alimentación humana a través de la obtención de especies más productivas, más resistentes o con nuevas propiedades adicionales. Biotecnología azul o marina. Se dedica a la exploración de los océanos y sus diversos ecosistemas como una fuente posible de materiales biotecnológicos de importancia. Biotecnología blanca o industrial. Es aquella que se interesa por la obtención de energía, materiales o catalizadores aprovechables por el ser humano, tales como bioreactores, biocombustibles, etc. Biotecnología gris o ecológica. A diferencia de las demás, su principal objetivo es la prevención del medio ambiente a través del diseño y la producción de soluciones para desastres medioambientales como la contaminación o los derrames petroleros, entre otros. Biotecnología dorada o informática. Constituye el ala electrónica e informática de estos procesos, que se hermana con la computación para diseñar mecanismos de procesamiento de información de origen biológico. Biotecnología marrón o del desierto. Al igual que la marina,
comprende los desiertos como importantes fuentes de recursos biotecnológicos aprovechables por la humanidad. Biotecnología naranja o informativa. Cumple con la función divulgativa y pedagógica al transmitir de la mejor manera posible las actividades benéficas de la biotecnología y también educar sobre sus riesgos. Biotecnología amarilla o nutricional. Aquella que se dedica a la industria alimentaria, o sea, a la obtención de alimentos más sanos, recientes, nutritivos y o sabrosos, mediante la incorporación de elementos de origen biológico. Biotecnología púrpura o legal. Consiste en la rama legal, jurídica y ética del conjunto de la biotecnología encargada de regular las actividades de las demás ramas para que se lleve a cabo de la manera más ética posible. Biotecnología negra o bélica. La más peligrosa de todas y la más inmoral es la que concierne al desarrollo de armas biológicas destinadas a la guerra o al bioterrorismo. Sus consecuencias bien pueden ser catastróficas e impredecibles. La biotecnología ha jugado un rol vital en nuestro desarrollo histórico como especie. Nos ha permitido diseñar un mundo más apto a nuestros deseos, que nos facilite y alargue la vida, otorgándonos un enorme porcentaje de control, para bien y para mal, sobre el modo en que se dan los procesos biológicos a nuestro alrededor y dentro de nuestro cuerpo. Esto no significa que seamos todopoderosos, pero sí que hemos podido resolver muchas de nuestras necesidades médicas, nutricionales, farmacéuticas o de consumo, manipulando otras formas de vida animal y vegetal. Algunos usos concretos de la biotecnología son producción industrial de alimentos o fármacos. A través del manejo de ciertas especies y materiales podemos producir sustancias de origen bioquímico que resultan útiles a la humanidad. Por ejemplo, empleando ciertos hongos conocidos como levaduras, hacemos que leude la masa para el pan, o poniendo ciertas bacterias en presencia de otros hongos. Podemos hacer que estos últimos segreguen sustancias antibióticas. De hecho, fue así como se descubrió accidentalmente la penicilina. Cruces selectivos de especies de cría, eligiendo los rasgos deseados a transmitir a sus descendencias. Los seres humanos hemos administrado el cruce de ciertas especies domésticas a nuestro antojo, para obtener, por ejemplo, vacas más gordas o que den más leches, pero es con determinados rasgos estéticos o de mansedumbre o ferocidad. La obtención de materias primas. A través del manejo de ciertas especies animales, vegetales o de microorganismos, podemos tener acceso a materias que solo ellas son capaces de hacer, como hemos hecho desde hace siglos con la leche de vaca o la sede de las mariposas, materia prima para la industria láctea o textil, respectivamente. Lo mismo podemos hacer a nivel microscópico con ciertos tipos de carbohidratos útiles para la farmacéutica, o con las células de las plantas, útil como materia prima para biocombustibles. Mejora o ingeniería genética. Manipulando la información genética de especies microscópicas podemos programarlas para sintetizar sustancias deseadas de manera masiva, o bien para transmitir a otras células algún tipo de información codificante, e incluso podemos diseñar embriones animales y vegetales dotados de rasgos novedosos que beneficien a nuestro criterio a la especie en su totalidad. La biotecnología tradicional es aquella que el ser humano ha llevado a cabo desde épocas tempranas, mediante la domesticación, la cría selectiva, el cruce controlado y otras técnicas tradicionales que modifican a las especies, manipulándolas de manera lenta y paulativa, a través de la selección artificial. Las técnicas de fermentación bacteriana para obtener bebidas alcohólicas son un claro ejemplo de algo que ya llevaban a cabo en su época los antiguos egipcios. La biotecnología moderna, en cambio, es aquella vinculada a la ciencia y a la ingeniería moderna. Nació gracias a los conocimientos especializados de la bioquímica, la genética, la medicina y la farmacología moderna, que requieren de laboratorios especializados y técnicas muy distintas de las artesanales que se usaban en la antigüedad. La biotecnología moderna posee un alcance mucho mayor, una mayor velocidad de obtención de resultados y, a la vez, un muchísimo mayor factor de riesgo para la humanidad y para las demás especies.